Hola chicos, vamos a empezar hoy con la ecuación del dióptrido esférico. Que sería el sistema más sencillo que es capaz de formar una imagen, el sistema óptico más sencillo. Ya hemos comentado que un dióptrido esférico, o que un dióptrido es la... Ya hemos comentado que un dióptrido es sencillamente el cambio de fase de un medio con un índice de refracción n1 a otro n2. En nuestro caso, como es esférico, esta superficie será una superficie esférica, a ver si lo hago bastante bien, y por tanto va a tener un radio de curvatura R y este va a ser el centro. Bien, cuando tenemos este medio tendría índice de refracción N1, este tendría índice de refracción N2. Este dibujo está exagerado, como todos los que utilicemos un sistema óptico esférico, es decir, aunque esto de aquí sea una circunferencia, pero en realidad, como hemos dicho, hemos visto, nosotros vamos a trabajar tan solo en la zona paraxial, vamos a trabajar solamente en esta zona pequeña. Nosotros aquí tendremos pues unos índices, unos rayos de incidencia y de refracción que se van a ver muy exagerados, pero en realidad solo trabajamos en esta pequeña zona de aquí, ¿vale? Y por lo tanto vamos a poder hacer una serie de cosas que no van a ser tan extrañas. Entonces, tenemos un objeto O. Este trazado de rayos, pues mirad, vamos a venir que haga coincidir justo al punto S donde hemos llegado a la normal, ¿vale? Y entonces, esto se supone que es la proyección de esta normal, esto es la normal a la superficie porque es el radio. Y entonces, al llegar aquí, tener índice de refracción N1 e índice de refracción N2, pues la luz se refractará utilizando la ley de la refracción. En este caso, este índice, pues lo estoy suponiendo menor que este otro y por eso el rayo se acerca a la normal, formándose la imagen ahí, en este punto O'. Como hemos dicho, aquí lo único que vamos a aplicar es la ley de la refracción. N1 seno del ángulo de incidencia es igual a N2 seno del ángulo refractado, donde este sería el ángulo de incidencia y este sería el ángulo de refracción. Para que resulte más fácil vamos a hacer esta vertical, ¿de acuerdo? Para que tengamos una serie de triángulos rectángulos, estos son 90 grados, tanto este como este. A este ángulo vamos a llamarle alfa, a este ángulo vamos a llamarle beta, a este ángulo vamos a llamarle gamma, y este sería el ángulo de refracción y este el ángulo de incidencia. Bien, llegado a este punto vamos a recordar eso de la óptica paraxial. Estos ángulos que tenemos aquí en medio son unos ángulos pequeños, ¿vale? Ángulos que van a ser cercanos al cero. El ángulo de incidencia y el ángulo de refracción va a ser cercano al cero y por lo tanto estos ángulos también van a ser unos ángulos muy pequeños. Entonces, en la aproximación paraxial, los físicos, podemos hacer barbaridades como estas, que son, vamos a suponer que el seno de un determinado ángulo es aproximadamente igual a ese ángulo. Claro, estamos hablando de ángulos muy cercanos al cero. El seno de un número muy pequeño es prácticamente cero. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es igualar, ¿vale? El ángulo al seno del ángulo. Una burrada, una barbaridad, vale, sí, pero nos hace la vida más fácil. Asimismo, el coseno de un ángulo podemos aproximarlo a 1. Por la misma razón, tenemos un ángulo muy pequeño, el coseno de un ángulo que es casi 0, pues es prácticamente 1. Y de la misma manera, pues la tangente de este ángulo, que sería el seno entre el coseno, pues es aproximadamente otra vez igual al ángulo. La parte del seno la aproximamos al ángulo y la parte del coseno la aproximamos a 1. Por lo tanto, esto solamente lo podemos hacer en la aproximación paraxial. Pero como es justo con la que trabajamos, pues esto vamos a poder hacerlo antes. Asimismo, cuando estuve hablando del criterio de signos, hubo una parte que me la dejé, que fue precisamente el signo de los ángulos. Cuando el ángulo lo estamos haciendo con respecto al eje óptico, el criterio es que ese es un ángulo positivo. Este es
el sentido positivo del giro. Sin embargo, cuando el ángulo se tiene con respecto a la normal, a una superficie, como sería el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, ocurre lo contrario. En ese caso, el signo positivo es el otro. Hay que tener en cuenta que el ángulo, el sentido de un ángulo va siempre desde la línea que tenemos hacia el eje óptico o hacia la normal. Es decir, por ejemplo, en este caso, alfa sería este el sentido que tendría y, como hemos dicho, tendría un sentido negativo. Alfa sería negativo, un ángulo negativo. Sin embargo, beta o gamma, pues beta lo que hacemos es apaisar la línea sobre el eje óptico. En este caso sí coincide con el sentido positivo del eje de rotación, sería un ángulo positivo y este también sería un ángulo positivo, el gamma, porque iría en este sentido. Los dos ángulos, tanto el de incidencia como el de refracción, si vamos desde el rayo hacia la normal, nos sale sentido horario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí sí tenemos nuestro sentido positivo, este sería un ángulo positivo, y beta, pues también para ir desde el rayo, que sería este de aquí, hasta la normal, que sería la que pasa por el centro de curvatura, iría para acá, por lo tanto, también iría en sentido positivo. Es decir, que el único ángulo que es negativo sería el alfa, todos los demás ángulos serían positivos. ¿Por qué decimos esto? Pues porque, como hemos dicho, vamos a ayudarnos de estos triángulos a la hora de sustituir ángulos. Observad, tenemos aquí nuestros senos del ángulo incidente y del ángulo de refracción, y lo que vamos a hacer va a ser pues cambiarlos utilizando la aproximación parcial y poner esta ecuación en función de otros parámetros que sean más fáciles de medir. En vez de en función de ángulos, vamos a ponerlo en dirección de la distancia objeto, del radio y de la distancia imagen. Entonces, en ese caso, tenemos un par de triángulos. Tenemos por un lado este triángulo aquí, y tenemos por otro lado este otro triángulo de aquí. Sabemos que los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, alfa, en valor absoluto, alfa más gamma más este ángulo que tenemos aquí son 180 grados. Alfa más gamma más este ángulo, vamos a llamarle tita, más tita son 180 grados. Pero asimismo nosotros también sabemos que como esta es la normal y que por lo tanto al llegar a la superficie seguimos proyectándolo hacia adelante, la suma de estos ángulos también serán 180 grados. Por lo tanto, tita más el ángulo de incidencia también son 180 grados. Si ahora multiplicamos todo esto por menos 1 y sumamos, pues nos sale este tita con este menos tita se nos va, nos queda alfa más gamma más phi sui es igual a 0, o lo que es lo mismo. Phi sui es igual a menos phi sui. Phi sui sería igual a alfa más gamma. Esto en valor absoluto. Si tenemos en cuenta el signo que vamos a necesitarlo, pues phi sui será igual a menos alfa más gamma, porque ya hemos dicho que alfa era el único ángulo que tenía signo negativo. Es decir, que vamos a poder sustituir el phi sub i por estos de aquí. Si hacemos lo propio con este otro triángulo que tenemos aquí, pues ahí lo que nos vamos a encontrar va a ser este ángulo que hay aquí es beta más este ángulo que hay aquí es el ángulo de refracción más este ángulo que hay aquí sería 180 grados, ¿no? ¿Y cuánto vale este ángulo? Pues como hemos quedado en que estos son 180 grados y a este le hemos llamado gamma, el ángulo complementario será 180 menos gamma. Pues esto tiene que ser igual a 180 porque la suma de los tres ángulos de un triángulo son 180 grados. Es decir, que aquí pues este 180 se nos va y el phi sub r', pues nos quedaría el gamma sale allí positivo y el beta que está aquí sumando se pasa a ir restando. ¿De acuerdo? Es decir, que en la ley de Snell esto lo podremos sustituir por esto y esto lo podremos sustituir por esto. ¿De acuerdo? Con lo cual,
lo que tenemos es n1. Claro, recordemos que el seno del ángulo en la aproximación parcial se puede aproximar por el ángulo. n1 por phi sub i es igual a n2 por phi sub r'. Y estos ángulos, pues ya hemos visto que el phi sub i se puede sustituir por menos alfa más gamma. n1 por menos alfa más gamma es igual a n2 por phi sub r' por gamma menos beta. Y ahora bien, como en la aproximación paraxial el ángulo equivale a la tangente y la tangente es el cateto opuesto partido el cateto contiguo, si a esta altura le llamamos h, claro, a la altura vamos a llamarle h, pero a mí lo que me interesa es la distancia entre el objeto y el vértice. El vértice está aquí, recordémoslo. Yo aquí lo que he trazado ha sido la vertical, que no me está coincidiendo con el vértice. Pero nuevamente, es que estamos en la aproximación parasial. Todo esto está ocurriendo aquí, muy cerca del eje óptico. Estos radios de curvatura pues no son tan exagerados en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, en realidad, el vértice prima, que es el que estamos teniendo nosotros en cuenta, en realidad prácticamente está superpuesto sobre el vértice. Ya puesto a hacer aproximaciones, también hacemos la aproximación de que este punto en realidad está aquí, ¿vale? Y por lo tanto, este cateto sería la distancia objeto y este otro cateto sería la distancia imagen. Este cateto que llegaría hasta aquí, ya digo, se confunden estos dos puntos, y este otro cateto es la distancia imagen. Entonces, teniendo en cuenta lo de que los ángulos los podemos cambiar por tangentes y que la tangente es cateto opuesto partido cateto contiguo, pues donde ponga alfa será h partido por s, donde ponga beta será h partido por s' y donde ponga gamma será h partido por r. Claro, esto ahora ya es el radio de curvatura. La distancia entre el centro y la superficie es el radio de curvatura. Sustituimos, por tanto, n1 por menos h partido s más h partido por gamma, hemos dicho que el radio r es igual a n2 por gamma h partido por r menos beta h partido por s'. Las h se nos van, lo tenemos todo multiplicando, la sacamos factor común, como queráis verlo, se nos van las h y tenemos n1. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar todo lo que tenga r al lado derecho de la igualdad y lo que no tenga r al lado izquierdo. Entonces me queda n2 por s' de este menos 2. Por s' lo pasamos aquí sumando y me queda n2 partido s'. Aquí tengo el n1 por menos 1 partido s', menos n1 partido s, perdón. Y esto es igual a n2 partido por r menos n1 partido por r. Aquí sería más n1 partido por r, pero se pasa aquí restando. Menos n1 partido por r. Saco el 1 partido por r, factor común, y entonces me queda la ecuación del dioptrio. Sería n2 partido s' menos n1 partido por s es igual a n2 menos n1 partido por r. Ecuación de extraordinaria importancia, porque vamos a utilizarla para deducir las siguientes ecuaciones que tengamos por delante. Vamos a deducir el espejo y demás ecuaciones. Fijaos que esta ecuación lo que me permite es, conociendo los índices de refracción 1 y 2, que son datos normalmente del problema, y conociendo, por ejemplo, la distancia objeto, a qué distancia plantamos nosotros el objeto del vértice, y conociendo también el radio de curvatura, que suele ser otro de los datos del dioptrio, pues encontrar dónde está la imagen, calcular S'. Normalmente siempre nos preguntan por S', puede ser que nos pregunten por cualquiera otra, ¿de acuerdo? Por cierto, en el caso de los dioptrios, vamos a tener dioptrios, espejos y lentes. Bueno, sobre todo dioptrios y espejos, las lentes ya veremos. Vamos a tener dos tipos de curvatura. Por un lado tendríamos esta curvatura, ¿de acuerdo? Donde los rayos inciden por el lado de la izquierda y que el centro de curvatura está así. Esto se llama cóncavo.
A mí me explicaron que esto era porque si tú lo miras desde aquí, tiene forma de cuenco. ¿Vale? Y luego tenemos la otra opción, que sería esta. El rayo viene por aquí y se encuentra con la curvatura, digamos, al contrario. El centro de curvatura lo tenemos a la derecha. Esto sería el convexo. Por último, ya de paso, pues vamos a coger y vamos a calcular la ecuación del dióptrio plano. Un dióptrio plano es la intersección entre dos superficies con índice de refracción N1 y N2, pero en vez de ser una superficie esférica, por lo tanto esto en vez de ser una circunferencia va a ser una superficie plana, por lo tanto sería una línea recta. Tendríamos N1 y N2. ¿De acuerdo? Vale, es que el dióptrio plano es un caso particular del dióptrio esférico. Un dióptrio plano es un dióptrio esférico, pero de radio curvatura infinito. El centro de curvatura está en el infinito y por lo tanto, si hacemos tender esto a infinito, todo este término me sale un 0. Y entonces me quedaría pues que n2 partido s' menos n1 partido s es igual a 0. n2 partido s' menos n1 partido por s es igual a 0, o lo que es lo mismo, n2 partido s' es igual a n1 partido por s. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Este mismo truco lo vamos a utilizar con los espejos. Empezaremos con los espejos esféricos y terminaremos con los planos sencillamente haciendo R infinito y saliéndonos un término igual a 0. Bien, ya estamos en condiciones de hacer ejercicios de dioptrios, así que ya sabéis lo que toca. Hasta luego.